Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo una paradoja filosófica llamada la nave de Teseo. Esta paradoja nos va a dar mucho en qué pensar y realmente nos va a hacer replantearnos sobre quiénes somos, qué es el futuro, qué es la realidad y por qué existe el propio universo. Es una paradoja muy potente y os aseguro de que después de escucharla vais a estar dándole muchas vueltas y pensando sobre realmente qué es el alma humana. Fijaos, esta paradoja consiste en lo siguiente. Tenemos un museo y en el museo se expone el barco de Teseo. Un barco que antaño, hace muchísimo tiempo, Teseo utilizó para poder navegar los mares. Pero claro, al ser expuesto en un museo, esa madera se pudre, se ha deteriorado con el tiempo. La gente del museo cambia trozos del barco de Teseo, pone unos trozos de madera mucho más modernos, reparados, y los trozos viejos los guardan en el almacén. La paradoja consiste en lo siguiente. ¿Es el barco de Teseo el mismo cuando se le sustituyen todas las piezas del barco porque se han podrido? Es un barco hecho de otras piezas, pero no es el barco de Teseo a priori, aunque se expone como el barco de Teseo. Doble lectura. Las piezas originales del barco de Teseo que están guardadas en una caja fuerte en el museo no tienen forma de barco, pero forman parte del material original del barco de Teseo. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? ¿El barco de Teseo expuesto cuyas piezas han sido cambiadas con el tiempo es el barco de Teseo? ¿Y las piezas deterioradas que no tienen forma de barco también son el barco de Teseo? Este es el dilema paradójico filosófico del barco de Teseo o la nave de Teseo. ¿Dónde está realmente? Quitarle piezas a algo lo desdibuja, lo desvirtúa, lo convierte en otra cosa. Parece ser que la paradoja nos dice que no, que realmente lo que le da intencionalidad o finalidad a un objeto es lo que lo convierte en él. Podemos decir que infundimos conceptos a un objeto, infundimos alma en un objeto y esa es la palabra para entenderlo como tal. El nihilismo mereológico nos decía que una mesa no existe, porque lo que existe es los tablones de madera y los clavos que componen la mesa, que a su vez no existen, porque los clavos están compuestos por hierro, que a su vez no existe, porque están compuestos por átomos, etcétera, etcétera. Es reducir todo a su base, a su principio, pero nosotros le damos con la palabra, con la idea, infundimos el alma hacia una cosa y da igual que no tenga las partes originales. Ahora bien, en el cuerpo humano, si sustituimos partes del cuerpo humano, ¿dejamos de ser nosotros mismos? Depende, ¿no? Cuántas piezas podamos sustituir. Si empezamos a quitar partes del cerebro para poner partes sintéticas artificiales, robóticas, ¿estaremos quitando fragmentos del alma? Porque se entiende el alma como la que está contenida en el cerebro, ¿no? Aunque eso no se ha podido demostrar. Claro, las neuronas, las sinapsis, las reacciones químico-eléctricas internas son los que producen la consciencia. ¿Es el alma la consciencia? Sería la gran pregunta. Quizás no, porque en la paradoja de la nave de Teseo
nosotros seríamos entendidos como nosotros, como el yo, pero no lo seríamos si nos han sustituido todas y cada una de las partes de la cabeza, del cerebro. Imagínate que te han quitado todo el cerebro y te lo han sustituido poco a poco, año tras año, por piezas. Claro, funcionarías como un robot, porque son piezas que sustituyen tecnológicamente. Ahora imagínatelo por órganos de donantes humanos. Claro, el cerebro no se puede, pero hay partes. Ir reduciéndolo todo hasta el mínimo vital que te permite ser tú, entre comillas, pero todos los nódulos cerebrales son de donantes. Claro, la ciencia hoy por hoy no lo puede hacer, pero ¿y si en el futuro puede hacerlo? ¿Dónde estaríamos nosotros? Hay casos de personas que le han sido trasplantado un riñón o un pulmón y empiezan a adquirir los malos hábitos del donante sin ni siquiera saberlo, como fumar. Es como que existiese, y hay estudios científicos de esto, rasgos de la personalidad ocultos en varios órganos que se trasplantan. Aquí el gran problema que existe es comprender quién es el yo. Porque claro, tú hoy eres una versión distinta al tú de hace 10 años. Al tú de cuando naciste, que eras como un cuenco vacío, sin experiencias, sin la personalidad que te define ahora. Es decir, ¿cuántas almas existen dentro de nosotros? Si es que lo podemos catalogar como alma, porque a lo mejor no es el término correcto. Porque tú eres diferente al tú de ayer. Es un complejo sistema de ir llenándote, formándote con esas experiencias. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Qué pasa con esa versión donde tú vives de dentro de 20 años, de un hombre o una mujer mayor que, sus experiencias, su alma, su personalidad es totalmente diferente? Es como intentar dibujar una cosa, un único concepto de un yo que realmente no existe, es ilusorio. Quizás el alma no existe. Quizás todos somos la misma cosa experimentando con un cuerpo una realidad alternativa de esa misma cosa. Y su suma sería el alma real. Pero vamos a complicarlo un poco más. Vamos a retorcer un poco toda esta cuestión. Imagínate que una inteligencia artificial es consciente y puede pensar por sí misma. Sustituir partes del hardware que forman los servidores gigantescos que contienen esta IA sería sustituir también esa IA. ¿Dejaría de ser ella? ¿O él? ¿O ello? ¿O da igual como sea? Porque sería un ser sintético, no tiene género realmente. ¿Estaríamos quitándole el alma a la IA si quitamos partes de lo que forma su cuerpo como servidor? Aquí tendríamos que entender otra vez qué es el alma en una inteligencia artificial, esa alma sintética, ¿no? Mirad, hay una cosa muy interesante que dijo Alan Turing, que por si no lo sabéis fue uno de los mayores genios de toda la historia, aquel que resolvió el código Enigma y pudo crear los principios de la arquitectura, como entendemos, del 1 y 0 binario de todos los ordenadores. Pues este hombre dijo algo muy importante dentro de este sistema filosófico. Dijo, ante el debate de ¿puede ser una IA consciente o no? Un debate muy grande que a día de hoy tenemos de no, es imposible, o sí, puede ser. Alan Turing dijo, la cuestión no es saber si puede o no ser consciente la IA. La única cuestión que importa es saber si lo puede disimular. Y ahí nació el famoso test de Turing, que consistía en colocar a un humano en una sala y a una IA consciente en otra. Desde fuera, una tercera persona le hace preguntas a la IA y al humano de la sala sin saber a quién está preguntándole. Por lo que, cuando lanza una pregunta, puede contestarle el humano o puede contestarle la máquina.
El test de Turing consiste en saber si la IA puede hacerse pasar por un humano y hacerse pasar por consciente. Si la persona no detecta cuál es el humano y no detecta cuál es la IA, esa IA ha pasado el test de Turing y ha disimulado de una forma tan perfecta que rompe el debate de si es consciente o no, porque da igual. La IA es. Y como es, pues tendríamos un problema. Aunque eso ya es meternos en muchos debates filosóficos mezclados, como estáis viendo, pero que todo tienen su hilo conductor, su nexo en común, y lo recuperamos. El barco de Teseo es una paradoja filosófica muy bonita e interesante que nos hace comprender que el universo es una ilusión. El universo tiene las ideas, las palabras, los descubrimientos que el ser humano coloca por delante para entenderlos. En algún momento pueden cambiar esas ideas, esas palabras y esos descubrimientos, porque todo parece ser una proyección mental, un orden mental que constituye la propia creación en sí misma del universo. En resumidas cuentas, es como si nosotros estuviéramos creando el universo con nuestra mente. Y dicho esto, vamos a dejarlo en este punto, porque puede que haya sido complejo este vídeo, o si no, puede que te haya dado mucho en qué pensar, o al menos a mí me lo ha producido a la hora de investigar un poco estos conceptos. Amigos, aquí acabamos hoy. Espero que os haya gustado este tema. Si queréis más temas filosóficos profundos o existenciales, hacérmelo llegar en la caja de comentarios y también proponer temas de esta índole, porque yo desconozco muchos y me encanta sumergirme en ellos. Con esto dicho, ahora sí amigos, aquí me despido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.